¿Qué tal? Buenas noches, una vez más aquí desde la ciudad de Florencia, Santa Fe, en la República Argentina, conectaditos como para compartir con usted un tiempo más de enseñanza de la palabra de nuestro buen Dios. Estamos aquí por compartir con usted lo que es la iglesia de Tiatira, así que en esta noche vamos a estar estudiando un poquito con respecto a este tema y vamos a estar pudiendo tener la oportunidad también de conocer un poco más lo que respecta a la palabra del Señor. Así que mientras usted comparte la transmisión con sus amigos, con sus contactos, nosotros aquí estamos para poder compartir con ustedes este tiempo tan importante que el Señor nos está regalando a cada uno de nosotros. Así que en esta hora, desde la ciudad de Florencia, Santa Fe, la República Argentina, les saludamos con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. Ahí ya estamos conectaditos, estaban ya muy atentos. Ahora Heredia, desde Cuautepec, Belén Carruchín también, y Lucas, desde Villa Constitución, están conectados, ¿sí? Joselín Valenzuela también ya conectadito. Queremos en esta noche poder tener la oportunidad de estudiar a fondo lo que es la palabra de nuestro Dios una vez más. Así que, ¿qué le parece si en esta noche ahí usted le comparta a sus amigos, a sus contactos, para que podamos en esta hora estar conectaditos y de esta forma también, por supuesto, estudiar juntos la palabra de nuestro buen Dios? Estamos acá entonces, el más 549, sí, más 549-3624-2631-67, la línea que nos conecta a nosotros las 24 horas del día. Usted puede estar allí enviando sus pedidos de oración, enviando también algún comentario y vamos a estar nosotros, por supuesto, estar orando por la vida de cada uno de ustedes. Así que en esta noche aquí estamos queriendo compartir con usted. Vaya abriendo su Biblia en el libro, por favor, de Apocalipsis en esta hora, para poder estar también ya estudiando la palabra de nuestro buen Dios. El libro de Apocalipsis, vamos a estar estudiando una vez más entonces la palabra de nuestro buen Dios. Ahí estamos conectándonos, estamos esperando de que la gente pueda estar compartiendo con nosotros, ¿sí? Ahí le mandamos un saludo a todos los hermanos que ya están conectados con nosotros. Declaramos la bendición de Dios sobre sus vidas. Así que en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, bendecimos la vida de cada uno de los hermanos que en estas 72 transmisiones, que estamos llevando a cabo, estamos ahí nosotros teniendo la oportunidad de estar estudiando juntos la palabra de nuestro buen Dios. Así que en esta noche declaramos la bendición de Dios sobre tu vida, sobre la vida de cada uno de ustedes, ¿sí? En el nombre poderoso de Jesús. Ahí estamos, declarando la bendición de Dios para cada uno de ustedes. Así que en esta noche vamos a comenzar con la palabra, la enseñanza de la palabra de nuestro buen Dios en esta hora, y vamos a estar estudiando juntos lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. Marcela Nievas también, le invitamos a cada uno de ustedes que pueda estar compartiendo entonces la transmisión para que juntos podamos estar allí estudiando. Ahí nos estábamos acomodando un poquito. Sí, también Marisol y Martín Gulaciati también desde Villa Constitución. Ahí estamos conectaditos. Sí, Antonieva desde Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, igual que Mercedes. Sí, que el Señor bendiga sus vidas en esta noche. Vamos a estar entonces hablando un poco con respecto a la iglesia de Tiatira en esta noche, y vamos a estar allí analizando un poquitito esto. Ayer estuvimos hablando sobre la iglesia de Mirna. Hoy vamos a estar ya, prácticamente estamos terminando lo que es la enseñanza o el estudio de lo que es las 7 cartas al Apocalipsis, a las iglesias del Apocalipsis. Vamos a leer entonces, ¿qué le parece? Capítulo número 2 en esta noche, capítulo número 2, versículo número 18, por favor, en esta noche. Ahí en el comentario te dejo como para que vayas teniendo también presente, ¿sí? En el capítulo número 2 en esta noche, usted creo que ya lo tiene preparado, ¿sí? En el nombre poderoso de Jesús. Ahí estamos, entonces, declarando la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Capítulo número 2. Vamos a estar compartiendo versos 18 al 29 respectivamente, algo que vamos a estar considerando muy a fondo en esta noche, ¿sí? Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: analicemos que Jesucristo en todas las cartas de la iglesia del Apocalipsis, Él se presenta dando a conocer las características
de su divinidad, ¿sí? Las características propias. Así que en esta noche ahora habla como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante a bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Ya comenzamos con un elogio acá, ¿sí? Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza y enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, hablando de la iglesia, ¿no? Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero los que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere, dice la palabra, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y él regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué importante lo que nuestro Señor está hablando en esta noche. Primeramente, nuevamente el Señor Jesucristo, si analizamos los primeros versículos, ¿sí? Vamos a ver nosotros que nuestro Señor habla a la iglesia de Tiatira de una manera muy particular. Primeramente resaltamos acá, Él da a conocer su naturaleza. Es como una carta de presentación que Él tiene. Luego, en segundo punto, podemos decir que nuevamente el Señor elogia las obras. Y fíjese que resalta el amor, la fe y el servicio. Tres cosas muy importantes en la vida de un cristiano, ¿sí? Primeramente las obras. Cualquiera podemos llevar a cabo una obra, pero no tenemos amor, no tenemos fe y únicamente no le servimos a Dios, sino nos servimos a nosotros mismos. Ya hemos hablado con respecto a este tema vez pasada. Pero fíjese algo muy importante. Dice que y tu paciencia, acá ya agrega algo más el Señor. Es decir, que la iglesia de Tiatira era una iglesia que podríamos decir de alguna manera u otra paciente por algunas situaciones que estaban viviendo en ese momento. Y dice la palabra del Señor acá, que las obras de esta iglesia eran mayores que las primeras, las postreras, las que luego de haber establecido la iglesia, luego de haber conocido al Señor, fueron mayores las obras que al comienzo, es decir, que era una iglesia de expansión, una iglesia de crecimiento, ¿sí? Ahora, pero también ahí, en un momento determinado, en el verso 20, el Señor Jesucristo habla a esta iglesia y le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y ahí le da a conocer a Jezabel, que más adelante vamos a estar viendo en este estudio. Así que es importante de que nosotros veamos que nuestro Señor, así como nos elogia, como dijimos nosotros ayer, cuando Él tiene que elogiar, elogia, y cuando Él tiene que llamar al orden o la atención, Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo. Ahora, vamos a analizar en esta noche entonces esta carta, ¿no? Tiatira, ¿sí? Una pequeña reseña histórica, y de ahí, como hicimos anoche, ¿qué le parece? De la reseña histórica, de algún comentario con respecto a la ciudad, vamos a ir analizando lo que el Señor nos hablará en esta noche. Tiatira era una pequeña ciudad de Asia Menor, región que corresponde a Turquía hoy. Este nombre es traducido como, escuche bien acá, como ofrenda de incienso. Las otras versiones también la traducen como olor podrido. Vuelvo a repetir acá, Tiatira, decíamos que era una ciudad pequeña, ¿sí? De Asia Menor, corresponde a Turquía hoy, ¿sí? Tiatira corresponde a Turquía hoy, y este nombre es traducido como ofrenda de incienso, y en otras versiones también es traducida como olor podrido. Ahora vamos a ver por qué en otras traducciones le habla a Tiatira o traduce el nombre de Tiatira como olor podrido. Escucha esto, dando a conocer, así olor podrido no, dando a conocer el paganismo que predominaba en el lugar. Era famosa, sí, como ciudad comercial. Algo muy característico también a la iglesia de Esmirna, ¿sí? Esmirna era una ciudad
comercialmente popular. Ahora fíjese acá, algo muy importante acá. Primeramente, había un paganismo que predominaba. ¿Qué paganismo? La naturaleza humana al 100%, pecado, inmoralidades sexuales, idolatría, todo sacrificio a los demonios. Y van a saber si no había también sacrificio de sangre, ¿sí? Derramamiento de sangre para los demonios en ese lugar. Era famoso como ciudad comercial, situado junto a una importante ruta también comercial. Tiatira era muy famosa también por sus artesanos, por eso que el Señor en un momento determinado, ahí en el capítulo 2, sí, el Señor habla y le dice, por ejemplo, al verso 26, vamos a leerlo, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y en el verso 27 dice, las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, porque yo también lo he recibido del Padre. Sí, es como un pequeño, hace mención a algo muy importante allí, ¿no? También era una ciudad, decíamos que era conocida por su artesanía. Hoy esta ciudad lleva el nombre de Aquillar, que significa la ciudad blanca, nombre dado por las canteras de mármol que relucen los montes cercanos. Entonces esta ciudad hoy día es llamada Aquillar, ¿sí? En la zona de Turquía estamos hablando, que significa esto, ciudad blanca, nombre por causa de las canteras de mármol que relucen, ¿sí? Los montes cercanos. Debemos destacar la seriedad de cómo el Señor se revela a Tiatira. Fíjese usted con su Biblia en mano el verso número 18 recién compartido y escribe al ángel de la iglesia una vez más al pastor del lugar, ¿sí? A la autoridad eclesiástica del lugar, a la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego, pie semejante al bronce bruñido, dice esto. Y ahí nosotros también podemos decir que existe una cristofanía. ¿Qué significa esto? Cristo revelándose él mismo a esta iglesia. Así como en un momento determinado hubo una intervención directa por parte de Dios en el tiempo de Abraham, Sodoma, Gomorra. ¿Se acuerda usted? La intervención directa de Dios allí por causa del gran pecado que había en Sodoma y Gomorra. También acá nosotros podemos decir que por causa de las inmoralidades, del paganismo, de los sacrificios, de la ofrenda a los demonios y de tantas otras cosas que se practicaban en ese lugar, Cristo mismo intervino en esta carta de manera directa, podríamos hablar de esta manera. Entonces existe una cristofanía debido a la carta de presentación, a la forma en que se presenta Jesús, porque dice el Hijo de Dios. Primeramente el Señor se revela como la espada aguda de doble filo, etc. Pero acá dice, Él es el Hijo de Dios, como dando a entender, yo soy el primogénito de toda creación, soy el primero. Entonces acá dice, yo soy el Hijo de Dios, dice el Señor a esta iglesia. El que tiene ojos como llama de fuego, pie semejante a bronce bruñido, dice esto. Es decir, Él mismo habla a la iglesia de una manera particular, especial y de manera directa. Entonces el Señor no estaba ausente, escucha acá, el Señor no estaba ausente, sino que se presenta como juez a esa ciudad. Qué importante. De acuerdo, ayer estábamos hablando de que una de las traducciones, sí, con respecto a la iglesia de Esmirna, de las traducciones antiguas de Lutero, decía que el Señor conoce lo que nosotros hacemos. ¿Se acuerda? A la iglesia de Esmirna. Ahora nosotros acá estamos viendo que el Señor se presenta a la iglesia de Tiatira ya como juez. No se presenta dando un impulso, un aliento, una exhortación para poder restaurar algo, no. Él se presenta para juzgar una actitud. Acá nosotros debemos tener presente lo siguiente, mis amados, que Dios va a juzgar nuestra causa y Él cuando deba intervenir, va a intervenir sin que usted le invite. Él es soberano con nosotros sus servidores. Ahora, no solamente el Señor habló en aquel tiempo, sino que hoy día el Señor sigue hablando. Dígame si usted en este tiempo no siente como que el Espíritu Santo golpea su corazón, su espíritu, y como le está hablando en este tiempo que estamos viviendo nosotros para poder ordenar nuestro caminar, ordenar nuestra vida. Entonces, no tan solo habló el Señor hablando en tiempo pasado, sino que en tiempo presente Dios y su Hijo Jesucristo sigue hablando a la iglesia a través del Espíritu Santo. Por eso que al finalizar las cartas dice el que tiene oído oiga lo que el Espíritu habla a las iglesias. Ahora acá, Él se revela al examinar nuestra fe.
Él examina, o Él, al revelarse, examina también nuestra fe acá. Es decir, que en este tiempo, cuando el Señor se revela a nuestra vida, ¿qué es lo que está sucediendo? Él está examinando nuestra fe, Él está examinando nuestro caminar, Él está examinando nuestras actitudes, Él está examinando nuestras acciones, cómo nosotros estamos procediendo. Y ahora nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos viviendo los tiempos finales. Tiatira aparentaba ser una iglesia maravillosa, aparentaba ser una iglesia maravillosa, ¿sí? Era apariencias, ¿sí? Aparentaba. Yo puedo aparentar ser un buen pastor, pero no lo soy. Usted puede aparentar ser buen hijo de Dios, pero no lo es. Entonces, la iglesia de Tiatira aparentaba, ¿sí?, ser una iglesia maravillosa, una iglesia activa, poderosa. Oh, Gálatas insensato, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora dice la Biblia, no, termináis por la carne. Se certifica que su actividad cae en aumento en lo que se refiere a la cantidad, ¿sí? Entonces se certifica en este momento que la actividad de esta iglesia iba en aumento, ¿sí? Iba en aumento. Veamos nosotros, por favor, el versículo número 19, y ahí a nosotros se nos está dando un pequeño panorama de lo que estamos diciendo acá. Yo conozco tus obras, y amor, fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son mayores que la primera. Es decir, que el Señor está certificando algo. Él dice, estás creciendo de una manera considerable, estás avanzando, pero también le está dando a entender a la iglesia que era una iglesia con apariencias, era una iglesia que soportaba algo. Ahora, llegamos acá. En este caso, es un contraste con la iglesia de Esmirna. Acá es importante esto, ¿sí? Una gran actividad puede esconder grandes pecados, ¿sí? ¿Qué es lo que pasaba con la iglesia de Esmirna? La iglesia de Esmirna absorbió a los nicolaítas, un grupo de una secta, ¿sí?, que había sido expulsada de la iglesia de Éfeso, pero que es absorbida por la iglesia de Esmirna. Esmirna estaba con grandes victorias, podríamos decir así, externas, pero adentro había cometido una falta y le produjo una gran derrota. Esmirna podía tener éxitos externos, pero era derrotada de manera interna por sus propias actividades dentro del cuerpo de Cristo. Acá entonces nosotros vemos que era un contraste, ¿sí? La iglesia de Tiatira tenía paciencia, tenía bastante servicio, su fe no había menguado, sino que estaba estable, había tenido una estabilidad en su fe, en su amor, sus obras iban creciendo tan considerable que Dios mismo a través de Jesús le dice, tus obras son mayores que las primeras, Tiatira. Pero acá nosotros también vemos que una gran actividad puede esconder grandes pecados. Una gran actividad. ¿Por qué? Porque el Señor le habla a una iglesia con apariencias. Una iglesia de que era tolerable en muchas situaciones y lo vamos a ir estudiando en esta noche. El versículo número 20 dice la palabra del Señor, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién era la Jezabel? La reina, la esposa del rey Acab. Ella fue la que mandó a matar a los profetas de Israel en el tiempo del profeta Elías. ¿Se acuerda usted? También nosotros vemos que la iglesia de Esmirna había absorbido a los nicolaitas. ¿Qué era eso? Era una mezcla de la doctrina de Balaam y también tenía algunos principios o algunas enseñanzas de Jezabel, es decir, de la inmoralidad sexuales, llevaba a la prostitución, a la inmoralidad sexual, a los sacrificios de los demonios y tantas otras cosas más. Y eso es lo que el Señor exhorta a esta iglesia, llama al orden a esta iglesia diciéndole, estás tolerando a esta mujer. Y todavía el Señor dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Así que nosotros en este tiempo estamos teniendo la oportunidad de poder arrepentirnos de lo que estamos haciendo y viviendo. Lo que hay en contra de la iglesia es el mal que se oculta y que se hace que se palidezca la entrega al Señor, ¿sí? Entonces, este mal, ¿sí?, que estaba oculto dentro de la iglesia. Y qué feo vivir. Esta noche yo quiero comentarte algo, ¿sí? Me vas a tener que permitir, pero mira, nosotros, este material que estoy compartiendo con ustedes, ¿sí?, este material que tengo compartiendo con ustedes, acá
podrán ver ustedes aquí, es un apunte de una revista, un material muy precario que fue presentado inclusive en una exposición de libros acá en la ciudad de Resistencia, Chaco, en la República Argentina, hace varios años atrás. Entonces, tiene como unos 10 años, 20 años atrás más o menos. Por cualquier cosita, ¿sí? Por cualquier cosa. Acá esto está extraído de un apunte y lo único que hago es enriquecer algunas cosas, corrigiendo algunos datos para poder enriquecer la enseñanza, nada más. Yo quisiera ponerlo en claro esto, por las dudas, ¿sí? Pero fíjese algo acá. La iglesia, ¿sí? Lo que hoy en contra de la iglesia es el que se oculta, lo que se está ocultando y que hace que se palidezca la entrega al Señor, ¿sí? Es decir, hay muchas situaciones que se viven dentro del cuerpo de Cristo, dentro, no estoy hablando fuera. Cuando digo dentro del cuerpo de Cristo, estoy hablando dentro de una congregación, ¿sí? Dentro de los servidores, los hijos de Dios que se congregan. Entonces hay muchas situaciones, se tolera el pecado, se tolera muchas situaciones, se tolera el tocar algunas cosas que nos corresponde, etcétera, etcétera. Yo recuerdo hace muchos tiempos atrás, cuando nosotros comenzábamos como pastores en este lugar, empezaron a congregar con nosotros, no voy a dar nombre y apellido, pero se congregaban con nosotros una pareja. Ellos empezaban a congregar con nosotros de dos temas muy importantes, te voy a hablar acá. Entonces, ¿qué pasó? La primera pareja, el hombre tocaba bastante bien, podríamos decir, la guitarra, y le gustaba cantar y todo. Y entonces un día empezamos a hablar y dijo: pastor, yo quisiera servir a Dios con la guitarra. Usted sabe que vengo de una iglesia en la cual yo tocaba el instrumento y ayudaba en lo que era respecto a toda la alabanza dentro de la iglesia también, con otros hermanos, etc. Pero quisiera, entonces, ¿qué es lo que hice yo? Nos sentamos con mi esposa a hablar con ellos. ¿Y qué sucedió? Ellos estaban viviendo en unión libre, en concubinato. Entonces yo le digo: hay algo que tendrías que hacer primero. Primeramente, formalizar tu pareja, es decir, casarte como corresponde para poder servir a Dios. No podemos nosotros tenerte en unión libre sirviendo a Dios. ¿Qué pasó al poco tiempo? Al poco tiempo esta pareja dejó de congregar. ¿Por qué? Porque le dije: ustedes tienen que arreglar su vida. Nosotros, dentro de lo que es respecto a nuestra vida ministerial, tenemos personas casadas, sirviendo a Dios. Si son solteros, bueno, buscamos la forma de que estos chicos se mantengan en una etapa, en una vida de consagración a Dios. Y también muchas veces le dijimos de que le tenemos en algunos tipos de actividades para que ellos puedan mantenerse sanos en el espíritu y de esa manera poder dar un servicio acorde a Dios. En otra oportunidad, cuando también nosotros comenzamos ya con nuestra iglesia, te estoy hablando hace casi 11 años atrás, también teníamos el caso de otra pareja. ¿Qué pasaba en esto? A nosotros nos llamaba la atención algo. Eran muy parecidos él con la pareja, ¿sí? El hombre y la mujer eran muy parecidos y casi idénticos. Todos sus hijos eran idénticos a los padres. Entonces nos llamaba la atención y nos pusimos a hablar. Había sido de que ellos habían sido casados y eran hermanos de sangre, ¿sí? Por parte de la madre, pero eran hermanos de sangre. Y acá se le había casado, se mantuvieron, lo casaron por civil y todas esas cosas. Nosotros dijimos: esto es un pecado de incesto y ustedes no pueden servir a Dios. Él también quería servir al Señor. Dijimos: ustedes no pueden servir en esta situación, hay pecado de incesto. ¿Qué te quiero decir acá? Que nosotros procuramos ante Dios de tener blanqueada la situación de servicio dentro de la iglesia, y cuando tenemos que atender el pecado o hablar del pecado, hablamos del pecado y hacemos que las cosas se vayan corrigiendo. Muchas veces podremos decir en este aspecto, ¿no?, que somos muy exigentes. Hay algunos hermanos que dicen: pastor, usted es muy exigente, no nos está dando la oportunidad de servir a Dios. En otra oportunidad también vino un hermano músico, también queriendo servir a Dios, muy conocido, y cuando empezamos a hablar le dijimos: mira, hay una actividad espiritual que nosotros practicamos dentro de lo que respecta al servicio del Señor. ¿Qué es lo que practicamos? El que sirve al Señor tiene que venir a los discipulados, tiene que estar en ayuno, tiene que estar en oración. Cuando nosotros como pastores llamamos al ayuno a los servidores, el varón y la mujer debe entrar en ayuno junto con los pastores, porque eso es lo que a nosotros nos lleva a poder
tener bases sólidas para poder servir al Señor. ¿Qué pasó? Vino una reunión, vino dos y después nunca más volvió. Cuando pronto yo lo encuentro me dice, no pastor, sabe que no voy a congregar con ustedes. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos un orden o un lineamiento en lo que respecta a la vida de servicio, a la vida nuestra. Fíjese, nosotros somos, hay un grupo de hermanos que están entrando, a un hermano de Argentina como de México con nosotros en ayuno y en oración. ¿Por qué? Porque entramos en una etapa y nosotros con mi esposa y mis hijos y mi familia, familia personal, ¿sí? Y después los servidores de nuestra casa, tenemos este tipo de actividad. ¿Pero por qué? Porque es la única manera en que nosotros podamos mantenernos espiritualmente sanos para poder servir a Dios y para poder mantener una vida de servicio al Señor. Ahí es llamando saludos, sí, a Rosa Lagraña desde Buenos Aires, Argentina, a Alejandro Santiago y a Margarita Mijanjo desde México, que están ahí conectados con nosotros. Y es importante que usted entienda esto. La iglesia de Tiatira era una iglesia aparente, maravillosamente de servicio, tenía una apariencia, era algo superficial, pero acá nosotros vemos que tenía también cosas dentro de la misma iglesia que ocultaba, toleraba. Cuando usted tolera algo que no corresponde, cuando usted tolera alguna actividad o algo dentro de la iglesia del Señor, se está haciendo enemigo de Dios. Tarde o temprano podemos nosotros caer, porque estamos escupiéndole a Dios en la cara, permítame esta expresión, ¿no? Escupiéndole a Dios en la cara, soportando cosas que a Dios no le agrada. ¿Cuál fue la expresión de Jesús en la iglesia de Éfeso? Dijo, pero tú aborreces lo que yo aborrezco, le dijo, ¿sí? Y a Esmirna, ¿qué le dijo? Tú tienes lo que yo aborrezco, tú estás tolerando lo que yo no admito, lo que no apruebo. Entonces acá nosotros vemos que una vez más el Señor Jesucristo a la iglesia de Tiatira le dice, pero tengo unas pocas cosas. ¿Qué es lo que también podríamos decir? Dios le estaba llamando al orden a una iglesia que estaba tolerando o estaba aceptando una actividad espiritual que estaba fuera del contexto de la palabra. Dios no aprobaba la actitud de esta vida espiritual que se estaba llevando. Entonces en Gálatas, capítulo número 5, pero verso 9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Algo que hoy usted no combate, mañana va a llevar a una destrucción repentina. Si usted ahora no combate el pecado, ¿qué te quiero decir acá? Escúchame por favor acá. Ahora vamos a hablar de persona a persona, iglesia personal, no congregante, no creyente. Iglesia, nosotros. Vamos a hablar acá. Si usted, por ejemplo, tiene un hijo, tiene una hija, y de pronto viene a nosotros como pastores, y nosotros le damos un consejo porque usted pidió un consejo, pero usted admitió algo, ¿qué es lo que va a suceder el día de mañana con ese hijo, con esa hija? ¿Qué va a pasar mañana? Usted va a venir nuevamente a nosotros y va a decir, pastor, no sé qué hacer con esto, sabe que la situación, pero ¿qué es lo que hizo usted? No hizo lo que debía hacer, no frenó. Muchos de nosotros, y eso que también les digo a la iglesia de Florencia, hace tiempo ya no lo estaba diciendo, pero ahora traigo a memoria, le digo, yo no quiero pasar el mismo fin que pasó o el mismo fin que sufrió, por ejemplo, el sacerdote Elí. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote Elí? El sacerdote Elí toleraba el pecado de sus hijos ahí en la puerta del templo, en los atrios de Jehová. Lo dijo, cometían fornicación con las hijas de Israel. Y el sacerdote Elí nunca le llamó al orden, pero luego dice en 1 de Samuel, capítulo número 3, que antes que la lámpara de Dios se apague, Dios levantó a un profeta llamado Samuel. Y este reveló lo que iba a pasar. ¿Qué pasó con Elí? Murió. Entonces yo le digo a la iglesia de Florencia muchas veces, saludo también para vos, mi amigo Alejandro Santiago. ¿Saben lo que le digo a la iglesia de Florencia muchas veces? Yo no quiero pasar el fin que pasó el sacerdote Elí. Yo prefiero hablarle a ustedes, enseñarles las cosas, mi esposa hace lo mismo, para que ustedes puedan tener una vida agradable ante los ojos de Dios y puedan hallar el favor de Dios. Si un pastor no te habla del pecado, si un pastor no te está hablando de la santidad, o si te habla del pecado y la santidad, pero acomodando las cosas para que vos no te afectes y permanezcas en la iglesia, quiere decir que entonces estamos cometiendo una falta, mi hermano. Tenemos que hablar del pecado, tenemos que hablar de lo que estamos viviendo dentro de la iglesia.
La iglesia de Jesucristo debe ser preparada para poder ser arrebatada por Dios con santidad. Dice la Biblia que el Señor, Efesios capítulo 5, que la presentó a la iglesia como la novia. Él presentó a la novia, a nuestro Padre Celestial. Jesús, el hacedor de maravilla, el nuestro príncipe de paz, presentó a su propia iglesia, a esta iglesia que compró con precio de sangre. Dice, Él la presentó como aquella novia ataviada, preparada, lista como para el casamiento, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Como pastores tenemos que preparar a la iglesia para poder presentarla ante Dios en la santidad del Eterno. Ahora, seguimos acá. Se podría decir que hoy día no son las obligaciones sexuales las que usa la profetisa Jezabel. Escuchemos esto. Se podría decir entonces que hoy día no son las abominaciones sexuales las que usa la profetisa Jezabel para seducir a la iglesia, sino que son los grandes desvíos en el discipulado de Jesús. Ahí estamos. Quizás usted me diga, pastor, no hay moralidad sexual, no hay sacrificio, no hay esto, no hay aquello dentro de la iglesia. Pero ¿cómo se enseña? ¿Cómo se está enseñando? ¿Estoy enseñando lo que la Biblia dice o estoy colocando mis propios condimentos a la palabra del Señor? Lo dije acá en Argentina, lo dije fuera de Argentina en una oportunidad, cuando saltó esto del nuevo orden de la mañana, del agüita que es para tirar, y de acuerdo al orden de la mañana te declaro libre, te declaro sano. Y yo, cuando me dijeron que esto estaba correcto, que se debía empezar a implementar porque era una revelación de Dios, yo dije claramente, el agua no puede reemplazar el poder de Jesús. La Biblia dice claramente que en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, no dice tirándole agua en la cara. Cuando dije esto, hubo una confrontación de dos pensamientos. Claro, el que me estaban queriendo imponer y el mío, que me acordé la palabra. Y cuando me dijeron, sí, pero acuérdate de este, ¿cómo se llama el general? Pastora, el general que fue a Elías, Amán, tenía lepra, pero él le dijo, ve a las aguas del Jordán. Y quisieron ocupar ese texto bíblico. Ese fue en un tiempo y en un momento preciso para poder dar una enseñanza. Entonces, pero no, acá la Biblia no me habla todo lo contrario. Yo no puedo cambiar el contexto de la Biblia acomodándola de acuerdo a un criterio personal. Lo que está escrito para mí. ¿Me entiende? Lo que la Biblia dice para mí basta. Cierta oportunidad alguien dijo, voy a hablar con la pastora porque es más suave, porque la pastora es más tolerable, busca aconsejarlo y yermo. Sí, está bien, no está mal, porque mi esposa tiene esa actitud, pero tarde o temprano tenemos que hablar de la palabra, y la palabra es una, ¿me entiende? Acá nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando recibimos un discipulado mal dado, una enseñanza mal dada, porque puede corromper tu espíritu, puede corromper el mío. ¿Qué hago yo cuando me entregan un estudio, un discipulado para poder transmitir a la iglesia? Yo no la entrego a la iglesia hasta tanto examinar la palabra. ¿Me entiende? Hasta que yo no examine la palabra, yo no doy la palabra, la enseñanza, el discipulado, la instrucción, como usted lo quiera nombrar. Porque la instrucción que yo pueda recibir de otro lado para poder transmitir a la iglesia tiene que ser acorde a lo que dice la Biblia. Y si tengo que corregirla, corrijo. Si tengo que editarla, edito. ¿Me entiende? Y si tengo que eliminar la enseñanza y no darla nunca, también lo hago. Muchas cosas no he enseñado a la iglesia, que se me entregó para enseñar porque no estaba de acuerdo a la palabra. Entonces, soy cuidadoso en este aspecto porque queremos, con mi esposa y con el grupo de servidores, la comisión ministerial de nuestra congregación en Argentina, queremos transmitir las bases sólidas, palabras concretas, reales, espiritualmente hablando, para poder ayudar a la iglesia a tener un crecimiento y a los hermanos poder crecer sanos. Acá nosotros, quizás usted repito esto, quizás usted me diga, pero en la iglesia no hay tolerancia a la inmoralidad sexual, pastor. Pero, ¿qué es lo que estamos aprendiendo? ¿Cuál es el mensaje que me están enseñando? ¿Cuál es la enseñanza que estoy recibiendo? ¿Cómo se iniciaron las grandes sectas, mi hermano? ¿Cómo se iniciaron las grandes sectas? Los testigos de Jehová, los mormones, los budistas. Todos se desprendieron del cristianismo. Todos salieron, los nicolaítas, ¿de dónde salieron? Del cuerpo de Cristo en la tierra, porque de pronto se desviaron la enseñanza. Y fue lo que la iglesia de Éfeso aborreció y Jesús reconoció
esto y dijo, todavía elogió a la iglesia de Éfeso porque aborreció lo que Jesús también aborrecía. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las instrucciones de hoy. ¿Qué es lo que digo a la iglesia? Tengan cuidado con el YouTube. ¿Por qué? Porque hay pseudos predicadores enseñando cosas equívocas, erróneas, y luego usted enseña lo mismo a sus discípulos. Entonces usted no puede extraer de un vaso sucio agua para poder dar de beber a otros. Bebamos del manantial de vida, vayamos al ojo del agua, Jesús, nuestra fuente inagotable de poder. Así que es importante que usted pueda entender este principio de gloria. Ahora, de acuerdo a los historiadores, existe un movimiento llamado evangelicales, así como lo escucha. Es un movimiento tolerante dentro de la iglesia de Jesús. ¿Sí? A lo mejor hoy día puedan conocerse también con otros nombres, pero podemos nombrarles de distintas maneras. Están los discípulos de Cristo, no sé si usted conocerá allí donde usted habita, esas congregaciones llamadas los discípulos de Jesucristo. Acá en Resistencia Chaco existe una organización así, donde se enseña una palabra, donde se da una instrucción. Están los hermanos libres. Los hermanos libres dicen, todos somos autoridad, todos tenemos derecho, todos podemos ser pastores. Entonces en sus reuniones cualquiera predica y cualquiera impone mano, pero no tienen autoridad de quien depender. Entonces también nosotros vemos allí, ¿hablan de Jesús? Claro que sí, hablan de Jesús. ¿Leen la Biblia? Claro que leen la Biblia, pero están fuera de los fundamentos establecidos por Dios. Romanos 13 dice que debemos estar sujetos. Amén. Ahora escuche acá, se podría decir entonces que, de acuerdo a los historiadores existe un movimiento llamado evangelicales. Es un movimiento tolerante dentro de la iglesia de Jesús. Se lo podría también denominar el segundo ecumenismo. Escuchemos bien atentamente esto. El segundo ecumenismo. Ahora, el primer ecumenismo se quitó la máscara o se dio a conocer o se reveló al mundo cuando el Concilio Mundial de Iglesia comenzó a hablar de la presencia de Jesucristo en todas las religiones. Ahora, los testigos de Jehová, los mormones, los budistas, todo el mundo reconoce a Jesús. Reconoce, pero no vive de acuerdo a Jesús. Entonces, el primer ecumenismo que existió, luego cuando salta así del Concilio Mundial de Iglesias, una organización mundial de iglesias, se dio a conocer. ¿Por qué? Porque dijo, en todos lugares está la presencia del Señor. No sé si usted escucha por ahí, dicen, yo soy hijo de Dios. La expresión muy común que se escucha por ahí se dice, todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Yo puntualizo muy bien esto, aclaro muy bien acá, no todos somos hijos de Dios. Una vez vinieron los testigos de Jehová a mi casa, fueron la última vez que vinieron, una mujer más o menos de 40 años y otra chiquita de unos 20 y 23 años por ahí, y cuando empezaron a hablar yo le escuchaba, entonces le detengo un poquito en la conversación y dime cuáles son los pasos que tenemos que dar para poder ser llamado hijo de Dios. Y quedaron mirándose las dos, sí, pero usted sabe, no, yo quiero que vos me digas, si tú me dices cuáles son los pasos a dar, cuál es la actitud que yo debo tener, cuál es la acción que yo debo producir en mi vida para ser llamado hijo de Dios, seguimos hablando. Y no me supieron, quisieron sacarme la Biblia. No, es una palabra muy conocida, muy trillada. Por lo tanto, yo quisiera que ustedes en ningún momento me lo dijeron. ¿Y cuál fue la palabra que yo les pedía que me revelen? Juan capítulo 1, versículo 12. ¿Me entienden? Pero ellos no saben cuál es el plan de salvación. ¿Hablan de Jesús? Sí, hablan de Jesús, pero no son salvos. Entonces estamos ahí. Y eso es lo que se puede tolerar hoy dentro de la iglesia. Ese es el espíritu jezabélico dentro de la iglesia. Cuando la exaltación del hombre está por sobre la de Dios. Cuando es el hombre el que habla constantemente. Yo enseño esto, yo digo esto. No, el yoísmo no es de Dios. Acá tenemos que tener muy presente. Entonces el ecumenismo apunta a una religión unificada, que es lo que está por suceder hoy. No sé si usted está teniendo presente, pero a nivel mundial se está hablando hoy día de la unificación del dinero, del billete, que de hoy día más que nunca se está hablando de eso. También se está hablando ya de una organización para poder unificar las religiones. Por eso que el cristianismo puro, sería usted y yo que predicamos el verdadero evangelio de Jesucristo, hoy estamos como acorralados, por allí decirlo. Esta situación que vive el mundo no fue únicamente por supuestas situaciones
de una enfermedad a nivel global, sino que están queriendo cerrar las iglesias. Y es allí donde usted tiene que tener presente. Hoy está saliendo el espíritu del anticristo, este espíritu profético, este espíritu jezabélico que está gobernando. Y lamentablemente tenemos que decir algo. Dentro del cuerpo de Cristo seguimos teniendo personas que atacan la fe de Dios. Por eso que la iglesia está debilitada, porque hay personas que hablan de fundamentos humanos. Colosenses capítulo 2, te enseñan doctrina, dogmas, pensamientos religiosos, dan nuevas instrucciones, no porque la Biblia está mal escrita, la Biblia no está mal escrita. Como dijo un día mi hijo Esteban, mi hijo primogénito, el mayor, dijo, si Dios permitió que la Biblia esté tal cual escrita es porque Dios sabe por qué la dejó. Y la Biblia habla de Jesús, aunque haya sido traducida por un franciscano católico, pero habla de Jesús, habla del Espíritu Santo, habla de la Trinidad Divina, habla de la redención del hombre, habla de la salvación, habla de las obras muertas, habla del pecado. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener este fundamento en nuestra vida. Ahora, fíjese algo, primero que morimos, decíamos, se quitó la máscara, se reveló a la humanidad cuando el Concilio Mundial de Iglesia dijo, la presencia de Jesús está en todas las religiones, es decir, todos somos hijos de Dios. No. Gran error acá. Si usted cree ser hijo de Dios, nosotros con mi esposa muchas veces le decíamos a nuestros dos hijos, a Esteban y a Jonathan, el hecho de que nosotros vayamos a la iglesia no quiere decir que ustedes sean salvos. La salvación es personal, mi hermano. Y le digo a muchos hermanos que podrían estar escuchando esta enseñanza en esta noche, la salvación es personal. No porque mamá y papá o el tío o la abuela va a la iglesia, usted está teniendo un acceso directo al reino de los cielos. No se equivoque. Si la salvación es personal, Dios va a venir a buscar a una persona, aunque viene a buscar el cuerpo suyo en la iglesia, pero la salvación es personal. Usted es parte de Cristo en la tierra, claro que debe serlo, pero ¿sabe qué? Si usted no es salvo, usted se me queda. Si usted no peleó por su salvación para poder mantenerse libre de pecado y ser un olor fragante, por así decirlo de alguna manera, ante Dios, usted se me queda. Usted se me queda, por más que sea hijo de pastor, profeta, apóstol, por más que sea la persona que más ofrendó y diezmó dentro de la iglesia, por más que entregó millones de pesos para la edificación del templo de la casa del Señor, usted se me queda. ¿Por qué? Porque la salvación no se paga, mi hermano. No se paga. No seamos unos simoneístas, porque sabía usted que está dentro, hoy esta secta también está fluyendo dentro de la Argentina y a nivel mundial, los simoneístas. ¿Quiénes son estos? El mago, Simón el mago, que quiso comprar a Pedro, a los apóstoles, quiso pagar con dinero para recibir el don del Espíritu Santo. Hay muchas personas que creen, ¿sí? Que creen que usted puede tener salvación pagando. Acá no es así, mi hermano. Acá nosotros debemos entender que debemos caminar conforme a los fundamentos de la palabra. Seguimos. El ecumenismo apunta a una religión unificada, estábamos diciendo. Dígame si no está pasando esto. Anteriormente existía una separación entre la iglesia, entre la doctrina de Roma y las falsas doctrinas. ¿Qué es lo que sucedió en el tiempo de los apóstoles? ¿Qué es lo que pasó? Escuche bien acá. Se unificaron. Se unificó. La iglesia se une a Roma por conveniencia. Y ahí vino una separación, año 400 después de Cristo. ¿Sí? Ahí, cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo, 400 años después de la muerte y resurrección de Cristo, entre el 400 y el 500, no me acuerdo bien la fracción ahí, pero en el año entre el 400 y el 500 después de Cristo, después de la muerte y resurrección de Jesús, la iglesia se une al gobierno político. Y los que no estuvieron de acuerdo a la unificación de la iglesia con el poder político, se abre. Y de ahí nacemos comúnmente llamados protestantes. ¿Sí? Protestantes, comúnmente llamados. De ahí naceríamos usted y yo. ¿Por qué? Porque nos tenemos compromiso. Ahí queda la iglesia católica comprometida. La iglesia católica tiene un principio. Dice que Pedro es la piedra angular. Dice no, está hablando de él mismo, Jesús. Y dice que Pedro fue el que estuvo en Roma, que estableció la iglesia en Roma. Pedro jamás salió de Jerusalén. Entonces, ahí nosotros vemos grandes compromisos políticos
que hoy día nosotros estamos viendo. ¿Cuál es, la religión o la línea religiosa que gobierna el mundo con el poder político? No hace falta que te lo diga. Se mantiene. Hasta después del año 400 después de Cristo, esto sucedió. Entonces acá nosotros tenemos que tener presente de que nosotros no fuimos llamados a tener compromisos con el poder político, sino compromisos con Dios en la tierra para establecer su reino. Entonces, antiguamente había una separación entre la doctrina, entre el poder político de Roma y también las doctrinas de las distintas iglesias, y ahí se establecen falsas doctrinas también. Hoy día hay una fusión, en aquel tiempo ya comenzó una unión, estamos hablando. Esto sucedía en Tiatira, ¿sí? Se lo podría también denominar como una gangrena, que dado que poco a poco va consumiendo el espíritu de todo aquel que vive. Una gangrena es un golpe, una herida que si no se atiende a tiempo, puede llegar inclusive hasta amputar parte del miembro de tu cuerpo por causa de la enfermedad. Entonces, esto es lo que está pasando también hoy día dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Fíjese algo que voy a tocar acá, algo muy importante. Entonces, esto sucedía, ¿sí? El tolerar el pecado. Mi esposa tenía por costumbre decirle a mis dos hijos, hoy están ya con su familia establecida, Jonathan con su esposa Carla, Esteban con Malena y con mis nietos, ¿sí? Mi esposa decía, nosotros no toleramos el pecado en la casa, si quieren pecar vayan afuera, pero acá nada, vayan afuera, acá nosotros no aceptamos el pecado. No aceptamos el pecado, decía mi esposa, y hasta el día de hoy se mantiene firme en esta convicción como familia, ¿sí? Como familia. Entonces, nosotros acá tenemos que tener este pensamiento muy importante también, ¿sí? Entonces acá dije, se podría denominar que era como una gangrena que poco a poco va consumiendo el espíritu de todo aquel que vive de manera sentimental el cristianismo. Puras emociones. Puras emociones. Por eso es que hay muchas personas que de pronto hoy usted le ve dentro de la congregación, le ve aplaudiendo, gozándose, pegando gritos de júbilo. A la reunión siguiente, pongámosle que al día siguiente hay nuevamente reunión general dentro de la iglesia, al día siguiente vino hecho bolsa, diríamos en Argentina, con su mirada caída, afligido, preocupado. ¿Pero por qué? Porque no vive una vida correcta ante los ojos de Dios o porque están tolerando el pecado dentro de su propia casa. Entonces nunca va a tener victoria alguien que tolera el pecado. Seguimos acá. Ahora fíjese, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 2, verso 21? Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Tengamos cuidado, hasta hoy tenemos tiempo para arrepentirnos. Tenemos cuidado, ¿sí? Para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Cuando hablamos de fornicación estamos hablando de la fornicación espiritual, aunque también está la fornicación contra el pecado contra nuestro propio cuerpo. Cuando nos unimos en sexo fuera del matrimonio, o con distintas personas a la vez así, ¿sí? Pero acá estamos hablando de la fornicación espiritual, ¿sí? Usted va a decir, en mi casa no tengo ídolos, pero ¿qué es lo que está haciendo? Que está fuera del contexto de la palabra, eso es fornicar. Eso es fornicar. Si usted está teniendo una actitud errónea, equivocada, fuera de lo que establece la Biblia, fuera de lo que establecen los pensamientos de la palabra, usted está fornicando, le está dando la espalda a Dios. Por eso que dentro de nuestras casas muchas veces hay juicio, por eso que no prosperamos, por eso que no nos sanamos, vivimos enfermos, por eso que vivimos con fuertes dolores de cabeza, por eso que vivimos en aflicción, por eso que mis hijos son rebeldes, por eso mis hijos no obedecen, por eso la esposa de mi marido me engaña, mi mujer me está faltando el respeto y cosas por el estilo. Enumeremos varias cosas acá si usted quiere, pero ¿por qué? Porque estamos fornicando, no vivimos de acuerdo a la palabra. Y usted va a decir, pero pastor, yo me esfuerzo por agradar a Dios, pero ¿cómo usted está viviendo? Entonces la Biblia dice, examíname pues, oh Dios, dijo el rey David, y ve si hay camino de perversidad dentro de mí. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer ante algunos hechos que vivimos de manera cotidiana dentro de la iglesia, dentro del cuerpo o la congregación, dentro de nuestras propias casas personales, donde habitamos con nuestra familia? Es pedirle al Señor, si hay algo que está haciéndose o pasando cosas malas,
lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios, Señor, examíname. Yo vez pasada le dije que en un momento determinado sentí como una frialdad dentro de la iglesia hace un tiempo atrás y yo decía, pero hay algo acá que está yendo a mal, esto que aquello, y humanamente yo pensé algo, hasta que dije, Señor, examíname, muéstrame, Señor, en qué estoy fallando, porque me di cuenta que estaba fallando. Entonces, cuando nosotros le pedimos al Señor, muéstrame, Señor, en qué estoy fallando, Dios te va a hablar, Dios me va a hablar. Pero lo importante es que nosotros podamos hacer lo que Dios nos manda que hagamos. Acá la Biblia dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se arrepiente de su fornicación. Arrepintámonos de todas acciones malas, equivocadas que podamos estar teniendo. Seguimos acá. El segundo ecumenismo se dejó ver en estos tiempos. Escuche esto. En este tiempo se está dejando ver el ecumenismo mucho más poderosamente. Dice acá, el segundo ecumenismo se dejó ver en estos tiempos, dado los que profesan seguir a Cristo bajo sus propios pensamientos, con sus ideologías erróneas que engaña al hombre. Vuelvo a insistir, no me venga con un evangelio que no está escrito en la Biblia. La palabra del Señor dice que aún los ángeles pueden venir a dar un mensaje diferente a lo que está escrito en la Biblia y ellos deben ser considerados anatema. La Biblia es clarita, clarísima la palabra del Señor. Si usted viene con un evangelio equívoco, si usted trae un mensaje o una enseñanza errónea, no va a crecer. Va a suceder algo allí en el camino. Acá dice, el segundo ecumenismo se está dejando ver en este tiempo. Hay muchas personas, muchos ministros, muchos servidores del Señor que están dando enseñanzas muy equivocadas, muy erróneas. Entonces, no podemos nosotros usar el nombre de Jesús para poder llenar nuestro ego y para poder crecer nosotros y que Cristo Jesús mengue en su autoridad con el cuerpo de Él en la tierra. En pocas palabras, trataremos entonces acá de poder hablar un poquito de lo que es el espíritu jezabélico. Fíjese algo importante, de lo que se está viviendo también hoy tiempo dentro de la iglesia, ¿sí? Y que está trayendo mucha influencia y mucha decadencia, no tan solo a la humanidad de manera global, sino que estamos queriendo que puntualizar acá la vida eclesiástica, la vida de la iglesia, del cuerpo de Cristo en la tierra. En el Apocalipsis, en 4 ocasiones, se habla de la mujer como representación simbólica y profética. En este sentido positivo, también en sentido positivo, y negativo. Ahora vamos a hablar de lo que es la parte positiva primeramente. Dice el Apocalipsis, capítulo 19, versículo número 7, lo siguiente: gocémonos. Sí, te voy a hacer algo para ayudarte un poquitito, ¿sí? Capítulo 19, por favor, del libro Apocalipsis. Te lo dejo en los comentarios, ¿qué te parece? ¿Sí? Te lo dejo en los comentarios para que tú vayas viendo esta noche también y poder leer junto conmigo. Dice la Biblia, Apocalipsis, capítulo número 7, ¿sí? ¿Sí? Capítulo 19, verso 7, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Entonces, en la parte simbólica, cuando se nombra a la mujer, ¿sí? Parte simbólica y profética a la vez, acá en el verso 7 de Apocalipsis 19 dice, la esposa, la desposada, la esposa también del Cordero. Y dice acá que ya está preparada para la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Ahora, en el capítulo 21, ¿sí? Del mismo libro de Apocalipsis, por favor, vayamos ahí, capítulo 21 del mismo libro de Apocalipsis, ¿sí? Ahí estamos. Vamos a estar viendo algo muy importante en esta noche. Dice la Biblia, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Acá estamos hablando de manera positiva, ¿sí? De manera positiva en lo que respecta a cuando la Biblia en Apocalipsis se le habla de la mujer. En su totalidad, en esta primera parte se la considera la iglesia como la iglesia de Jesucristo. Luego dice una mujer vestida de sol. Apocalipsis capítulo 12, verso 1. Se refiere a Israel y su salvación, al remanente que será salvo en el periodo de la gran tribulación. Ahora el significado negativo, vayamos avanzando un poco más al respecto. El significado simbólico negativo con respecto a la mujer en el Apocalipsis, una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La gran ramera,
Apocalipsis también, ahí usted, por favor, vayamos a la Biblia, ¿sí? Apocalipsis, nuevamente, siempre en Apocalipsis estamos, ¿no? Vamos a ver acá, Apocalipsis, en esta noche, capítulo 17, pero en el verso 3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Acá ya estamos hablando la parte negativa, ¿sí? Negativa. Es la representación, escuche esto, es la representación, ¿sí? De la iglesia apóstata. Es la representación de la iglesia apóstata de los últimos tiempos. Es decir, una iglesia tolerante. Una iglesia que dice, bueno, mientras vengas a la iglesia no importa lo que hagas, no importa cómo vives, si estás en pecado, predica la palabra, no importa, mientras sirvas a Dios. ¡Qué gran error! Mientras sirvas a Dios, mientras estés en la iglesia, vive como quiera. ¡Qué gran error! Porque Jesucristo va a venir a buscar una iglesia pura, limpia, ¿sí? Vestida correctamente, y eso es lo que tenemos que tener presente. Apocalipsis capítulo número 2 habla de Jezabel, la falsa profeta. Un falso maestro, y acá vamos a ir concluyendo en esta noche, se perfila, ¿sí? El falso maestro se perfila a sí mismo, habla mucho de sí mismo, ¿sí? Porque yo estudio, porque yo esto, porque yo aquello, porque si yo no hago esto, porque fíjense la enseñanza que yo les traigo, habla mucho de sí mismo, ¿sí? Y este es un tiempo donde yo estoy orando más, que esto habla mucho de sí mismo. Deja que el Señor te exalte, deja que el Señor te exalte en público, no hables tanto de ti, habla más de Él, ¿me entiende? Vaya usted rapidito, pero esta vez no en Apocalipsis, vaya por favor al Evangelio de Juan en esta noche, ¿sí? No en Apocalipsis, pero sí en el Evangelio de Juan. Mónica Robert también se conectó, se unió a nosotros ahora desde la ciudad de Fontana, provincia del Chaco, aquí en Argentina. Vosotros sois, dijo Jesús, en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y ha permanecido en la verdad, dice, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Me entiende? Cuando habla mentira, de suyo hablo, porque es mentiroso y padre de mentira. Volvemos a leerlo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice Juan 8:44, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Qué importante es lo que aquí está hablando. Y me quedo con una expresión, el homicida, ¿sí? Desde el principio. Usted va a poder decir, yo no derramé sangre a nadie, no maté a nadie. Pero la Biblia también te habla de que tú y yo podemos llegar a ser homicidas cuando tenemos una actitud equívoca en contra de un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces acá es importante que nosotros podamos tener presente esto. Ama a tu semejante como a ti mismo. Si tú aborreces a tu hermano, no te amas a ti mismo ni amas a Dios. El espíritu de Jezabel está infiltrado en la iglesia hoy. Será por esto que en esta carta Jesús habla muy poco de su venida. No sé si se dio cuenta de esto. Pero los que retienen la sana doctrina, Apocalipsis capítulo 2, verso 25 dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Si usted es el único dentro del cuerpo de Cristo, por así decirlo de alguna manera, que está manteniendo la verdadera palabra, que está manteniendo. ¿Cuál es la sana doctrina? La sana doctrina no es, no use pantalón, usar el pelo largo, el hombre debe usar corbata en esto, aquel. No, eso no es sana doctrina. Es mantener la palabra de Dios activa, viva en nuestra vida y vivir de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Sí? Eso es una sana doctrina. Buscar estar en la santidad, tener una actitud correcta, poder amar a la gente, poder perdonar, ser un samaritano, hacer misericordia con la gente. Eso es la sana doctrina. La sana doctrina no tolerar el pecado dentro del cuerpo de Cristo como estábamos hablando. Entonces esa es la sana doctrina. Por eso Jesucristo le dice a esta iglesia en Apocalipsis capítulo 2 verso 25, pero lo que tenéis,
Lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Así que mi hermano, esa poca fe que tú puedas tener, o digamos, la única fe que pueda haber en todo lugar donde tú estás, manténgala activa siempre. No mengue en ella, ¿sí? No dé su brazo a torcer. Manténgase firme en sus convicciones hasta que Cristo venga, porque de hecho Dios en este tiempo te está exaltando a vos también. Escuche bien acá. En la iglesia, por causa de la falsa enseñanza, hace que lo que es de Cristo sea quitado. No sé si usted notó, pero muchas veces ya... A ver, ¿cómo te puedo enseñar esto? ¿Cómo te puedo enseñar esto? Cuando no se predica el verdadero mensaje, cuando no se exalta a Dios, más se exalta al hombre, la iglesia está muerta. No hay actividad espiritual. Predica el arrepentimiento. No se predica el arrepentimiento, por ejemplo. Todo el tiempo se está hablando de otra cosa, menos del pecado, menos de arrepentirte. Y Dios hizo un milagro, pero ¿hace cuánto que ya no hace milagro Dios? ¿Me entiende? Una iglesia que espiritualmente no te habla ni en lengua, cuando ni siquiera el pastor te habla en lengua, y toda la iglesia tampoco. Cuando ya no hay un movimiento espiritual, ya la gente va a la iglesia y se queda a escuchar y canta y se va y así, pero no hay un movimiento espiritual, no hay sanidad, no hay milagros, no hay una manifestación de dones. Entonces estamos teniendo presente que hay falsas enseñanzas allí, hay una doctrina equívoca, errónea. ¿Puede ser corregida? Claro que sí. Si la cabeza, el pastor, se arrepiente y se vuelve de corazón a Dios, la iglesia puede llegar a tener una actividad gloriosa en el Espíritu. Por eso que el Señor dice, le estoy dando tiempo para que se arrepienta. Pero cuando en la iglesia no hay una manifestación de dones, ya no hay evangelistas, ya no hay profetas, o cuando yo hablo de los profetas y digo, hay profetas y esto, aquello, pero no tolero a los profetas dentro del cuerpo de Cristo, que pastoreo. Entonces estamos mal. ¿Sabe por qué? Porque el profeta trae dirección, trae revelación. El profeta descubre el pecado. El profeta habla lo que Dios quiere que la iglesia sepa. Entonces muchas veces yo no tolero los dones ministeriales. Hablo de los 5 ministerios, pero no permito que el fluir porque no me conviene. Porque si se permite el fluir del don de Dios dentro del cuerpo de Cristo que estoy pastoreando, puedo quedar al descubierto. Entonces acá en la iglesia, por causa de la falsa enseñanza, hace que lo que es de Cristo sea quitado. Ya Cristo no reina, Cristo reina el hombre, la doctrina establecida por el hombre. Pero dice Colosenses capítulo 2 que todo esto perece en el tiempo, mas lo que es de Dios permanece. Ahora, para ingresar, dice, para que ingrese todo el mover jezabélico. A este espíritu jezabélico le gusta seducir primeramente a la cabeza. ¡Wow! ¡Qué bien predicás, Pastor Oscar! ¿Sí? Sos una persona de mucha sabiduría. Y si yo tengo el ego muy elevado, voy a caer en la seducción de este demonio. Y a través de mí entra en toda la cabeza, en el cuerpo de Cristo. Entonces, no. Si yo tolero, estoy permitiendo al demonio de Jezabel a gobernar la iglesia. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando el Espíritu comienza a sacar a luz todo esto, comenzamos nosotros a trabar lo que Dios está haciendo. No, acá no es trabar, acá es liberar. Acá lo que Dios está hablando es de una vida santa, una vida que agrade a la presencia del Padre. ¿Sí? Por eso nuevamente te muestro, porque no quiero confusión, yo sé por qué estoy hablando. El que está escuchando esto, mire, estoy sacando todo de un estudio que ya lo tengo hace años. ¿Sí? No es actual esto, no lo creas. Ya claro, hoy cuando estaba preparando este tema, estaba pasando el limpio, se me vino esto y dije, voy a aclarar por las dudas. ¿Sí? Seduciendo a algunos para que hagan de una ley espiritual con iniquidades mundanas. ¿Sí? Con iniquidades mundanas. Hoy día hay quienes se enseñan lo siguiente, escuche esto. Podés orar, pero vivís como estás queriendo. Es vivir en una vida de mentiras, de engaño. ¿Cómo? Porque yo te puedo decir lo siguiente. Orar y mentir, ¿no? Arrepentirte, supuestamente, pero tener una vida normal. ¿Cómo te puedo acá? Vos venís a pedirme un consejo. Pastor, usted sabe que estoy en adulterio, estoy en fornicación, o engañé, o hice tal cosa. ¿Qué es lo que yo te digo? Vamos a orar. Entonces tú le dices al Señor, Señor,
quítame el pecado que estoy viviendo, Señor, ayúdame a cambiar de vida. Y entonces, ¿hay un arrepentimiento? Sí, hay un arrepentimiento, superficial. ¿Por qué? Porque al terminar de decir estas palabras, pedir ayuda a Dios, seguís haciendo lo mismo. Y si yo mantengo tu vida en una actividad dentro del cuerpo de Cristo, estoy amparando algo. Entonces, no es así las cosas. Yo te puedo dar una instrucción aún desde el púlpito como pastor, pero si te tolero, estoy enseñando equivocadamente. Estoy amparando lo que no es correcto. Eso pasaba en la iglesia de Tiatira y eso pasa hoy. Segundo, podemos hablar de la causa del Señor calumniando esto. ¿Cómo yo calumnio la causa de Cristo? ¿Qué es una calumnia? Es acusación o imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle el daño, de perjudicarle. O también puede ser una imputación falsa de un delito de lo que dan lugar a procedimientos de oficio. Ahora, ¿cómo yo calumnio a Cristo? Teniendo una doble vida dentro de la casa del Señor. Por eso es que muchos hablan mal del cristianismo hoy. Por eso es que muchas personas prefieren estar fuera de la casa del Señor y no dentro, porque dicen, si adentro de la iglesia hacen lo mismo que afuera, ¿para qué me voy? Afuera estoy mejor que adentro. Y yo le daría la razón, porque te podés llegar a contaminar peor, pero no es tampoco lo correcto. ¿Me entiende? Entonces nosotros tenemos que intentar de poder llevar una vida acorde. Ahora, las cosas del Señor son santas. Tercero, hablar de una mayor santidad mientras no vivimos la santidad. Ahí estamos mal también. Salmo 94, verso 20. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Es decir, escúcheme, yo te puedo decir, vamos a vivir en la santidad de Dios, pero no vivimos en la santidad, porque, vuelvo a insistir, la iglesia de Tiatira toleraba todo esto. Por eso Dios le dice a la iglesia de Tiatira, le estoy dando tiempo que se arrepienta. No, yo no te puedo predicar de santidad del púlpito cuando yo estoy haciendo lo contrario. No te puedo venir a una enseñanza con respecto a este tema cuando yo hago lo contrario. Entonces, ¿qué enseñanza? Te digo, haz lo que yo te digo, pero no hagas lo que yo hago. No, yo debo demostrarte con mi ejemplo que lo que vos estás recibiendo como enseñanza, yo lo vivo. Eso es importante que nosotros podamos tener muy claro en este tiempo. Por eso es importante que usted entienda, mis amados hermanos, que la vida en santidad es importante. Entonces, puedo decirte, ¿sabes qué? Tenés que vivir en santidad, porque a Dios le agrada la santidad. El que es santo, santifíquese todavía, porque Dios es 3 veces santo. Pero ¿yo qué hago? Estoy haciendo todo lo contrario a lo que te estoy enseñando desde el atril, desde el púlpito. Entonces, acá es importante que usted entienda este principio. Juntamente, escuche bien, justamente con el restablecimiento de Israel y la acelerada preparación de la iglesia para el arrebatamiento, comenzó el juicio contra la ideología de Jezabel. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18 dice, Primera de Juan, te doy a hacer el comentario acá, por favor, Primera de Juan, ¿sí? Primera de Juan, estamos ahí, déjame que te copié, pegué y publiqué. Ahí estamos. Primera de Juan, sí, capítulo 5, verso 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, usted nació de Dios, yo nací de Dios, ¿sí? No practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le agrada y el maligno no le toca. Recuerdo algo muy importante. Vamos a aclarar un poco lo que es nacido de Dios. Acá en Florencia lo saben y hace muy poco tiempo estuve por la zona de Cuautepec, México, y también enseñé lo mismo y di el mismo testimonio. Los hermanos que están en Cuautepec escuchando se acordarán de esto. Yo les decía que antes yo había aceptado a Jesús, estaba en la iglesia, servía a Dios, iba a orar por los enfermos, pero a mí me gustaba demasiado el baile. Me gustaba demasiado el baile. Y me iba a bailar y después salía a predicar el evangelio por ahí. Pero me iba a bailar distintas músicas mundanas. ¿Me entiende? Salía todos los sábados, ya los viernes estaba de fiesta. ¿Me entiende? Hasta que un día, comentaba esto, me sacaron de la pista del baile prácticamente muerto.
en un club acá en Resistencia, club hindú en Resistencia Chaco. Me sacaron prácticamente muerto. ¿Por qué? Porque yo decía haber nacido de Dios y creía que estaba bien lo que estaba haciendo, porque no recibí una enseñanza correcta. ¿Me entiendes? No me enseñaban lo correcto, porque también tengo que reconocer esto. Pero también estaba de mi parte. Si a mí no me enseñan, pero yo estoy leyendo la Biblia, yo debo aplicar la palabra para poder tener un estilo de vida acorde a un hijo de Dios. Acá la Biblia dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, si el pecado está activado en mi vida es porque yo quiero activarlo. Si usted comete pecado es porque usted lo quiere hacer. Ahora usted va a decir, pero es más fuerte que yo, no puedo. ¿Cómo que usted va a ser más fuerte que usted? ¿Cómo va a ser más fuerte que yo? La palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios es nuestra fortaleza. Él está para fortalecernos nuestras debilidades. Así habla Pablo en la carta de Romanos. ¿Me entiende? Pero la palabra del Señor también me enseña que Jesucristo vino como hombre y fue a la cruz sin pecado. ¿Me entiende? Sin pecado fue a la cruz. Entonces nosotros podemos vivir de una vida agradable. Debemos esforzarnos. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, dice, engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Por eso que Jesús le dijo, vosotros sois hijos de Satanás, porque hacéis de todo lo que quieran ustedes. Viven mintiendo, engañando. Viven camuflando la verdad, la mentira como una verdad. Pero yo no puedo gobernar mintiendo y engañando. Tengo que tener una vida santa con los ojos con la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 2, verso 24, dice lo siguiente. Te voy a dejar en el comentario para que vos lo tengas presente, ¿sí? Apocalipsis capítulo 2, por favor, en su verso 24. Te dejo algo acá para que vos lo tengas presente. En esta noche, dice la palabra, pero vosotros y a los demás que están en Tiatira y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. ¿Qué quiere decir acá? Escuche bien acá, profundidad de Satanás, resaltemos acá. ¿Qué quiere decir con la profundidad de Satanás? Romanos capítulo 6, por favor, vamos a intentar de aclarar este pensamiento de la palabra con las profundidades de Satanás. Busque su Biblia también o anote, por favor, Romanos, ¿sí? En su capítulo número 6. Y si está anotando, te recomiendo que escriba profundidad de Satanás y coloques el versículo y el capítulo de Romanos al lado para que entiendas de qué estamos hablando. ¿Qué pues? Dice la palabra del Señor. ¿Pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera, dijo Pablo a la iglesia de Roma. ¿Está? Ahora, nosotros decimos que podemos seguir viviendo la vida que queramos vivirla, como nosotros queremos vivirla. Total, estamos en la gracia, no estamos en la ley. No, no te equivoques, porque la gracia del Padre está basada en la ley. Si no habría ley, ¿cómo usted sabe que está en pecado? Y te quiero agarrar acá. ¿Cómo usted sabe que está en pecado? Porque hay ley. Ahora, si usted lee la Biblia, hay unas leyes humanitarias, hay leyes eclesiásticas para el servicio, para muchas cosas. Ahora, ¿cómo usted sabe que está en pecado? Porque hay una ley establecida. ¿Cómo usted sabe que tuvo una infracción de tránsito? Porque pasó el semáforo en rojo, porque hay una ley que la establece. Entonces, hay una ley. ¿Cómo usted sabe que está en adulterio? Porque hay una ley establecida a base de esto. La gracia está fundada dentro de la ley. Ahora, la gracia que estamos viviendo hoy día es la oportunidad que usted y yo tenemos para acercarnos confiadamente al trono de la gracia, donde hallaremos oportuno socorro. Ahora, escuche bien acá, está la ley. La ley juzga, pero la gracia, a través de Jesús, nos renueva nuestra relación con el Padre. No te me confundas acá. ¿Me entiende? No sé si usted entendió esto. En otras palabras, también haremos lo que es diabólico. Seguiremos adorando a los santos. ¿Cuántas personas, nos tocó muchas veces a mi esposa y a mí, atender a mujeres que venían, por ejemplo, ¿sí? Con sus hijos enfermos?
pastor, gracias a Dios que están acá despiertos todavía ustedes. Por favor, necesito que oren por mi hijo. Le llevé al médico y esto, aquello. ¿Y sabe qué pasaba? Nosotros orábamos. Bien, hermano, vaya a su casa. No, pastor, no, pastora. No nos vamos a ir, no me voy a mi casa todavía. Me tengo que ir al curandero para que me corte el empacho la criatura, porque me dice que está empachado. No, se equivoca. Usted no puede estar, usted tiene que tener presente lo siguiente: o está en Dios o no está en Dios. En cierta oportunidad venían muchas personas a pedirnos oración. A pedirnos oración a nosotros, y ¿sabe qué? Llegó un momento que nos tomaban de curandero. No, queremos que... Y le enseñé esto a nuestros discípulos, los que están sirviendo en la casa del Señor. 1, 2 veces vete a orar por ellos. La tercera que empieza a ir a la iglesia, usted no es curandero. Cierta oportunidad había una familia, pastor, venga a orar por ellos, venga a orar. Y un día yo le dije, yo no soy curandero, es la última vez que vengo. Si usted quieren que al curandero, allá a la vuelta de su casa hay uno, váyalo. Pero yo soy pastor, ministro del Evangelio de Cristo. Yo no soy curandero. Es una realidad. Nos podemos nosotros tener esa vida. Si usted aceptó a Jesús, vaya a Jesús. Si usted aceptó a Jesús, vaya a Jesús, mi amado. Pero permita que Jesús le haga libre. Permítale. Cierta oportunidad, hace muchos años atrás, vino una hermana, acostumbramos con mi esposa a orar por las familias. Vino una hermana que en ese tiempo congregaba con nosotros. Pastor, quiero que vaya a bendecir mi casa. Entonces, yo me voy a bendecir. Sí, le digo, no hay problema, vamos a orar. Y nos fuimos con mi esposa. Pastor, gracias porque vino. Y entre, pastor. Listo, entramos. Y cuando estábamos por orar, le digo, mire mi hermana, le digo, yo voy a orar. Le dije, por lo que Dios me guíe, no por lo que usted me está pidiendo. Voy a orar por lo que Dios me dice que tenga que orar por esta casa. ¿Está bien? La hermana dijo, pasa esto, pasa aquello, listo. Muy bien, una base. Como para poder comenzar algo, ¿no? No digo que está mal. Pero le digo a la hermana, pero también voy a orar por lo que Dios me manda. Y voy a actuar de acuerdo a lo que Dios me indica. Con estos principios yo me quedo. Listo, si no hay problema, pastor. Listo, empezamos a orar y corto la oración al rato. Le digo, hermana, acá yo no puedo orar. Y le digo, me dice, ¿por qué, pastor? Porque no puedo orar acá. Acá hay algo que no está acorde con Dios. Pero, pastor, somos hijos de Dios todos en esta casa. Acá hay algo que no va, le digo. Acá hay algo que no está yendo. Y la hermana me decía, sí, pastor, pero todos hijos. Bueno, entonces vamos a orar para que Dios revele. Y le digo, ¿me deja que le pida a Dios que me guíe? Sí, pastor, no hay problema, listo. Entonces, ¿yo qué hago? Comienzo a orar y le digo, Señor, muéstrame dónde está lo que impide tu mover en esta casa. Muéstrame, Señor. Y me lleva hacia un espejo grandote que estaba sostenido por un mueble. Y le digo a la hermana, ¿te puedo pedir algo? ¿Me puedes sacar este espejo de acá? Pero, pastor, es un espejo nada más. ¿Me puedes quitar el espejo? Y la hermana, a la insistencia, me saca el espejo. ¿Qué había detrás del espejo? Había un altar a los demonios, que era de la hermana. Entonces yo le dije, yo no puedo seguir orando estando esto en tu casa. Yo no puedo bendecir tu casa teniendo vos esta actividad espiritual acá. Y me retiré. Usted va a decir, pero pastor, ¿está mal lo que hizo? No, no está mal. Usted, si es hijo de Dios, usted tiene que vivir de acuerdo a la palabra. No practicar otras cosas ocultas. Entonces está mal. Usted tiene que intentar de vivir de una manera acorde a la palabra de nuestro buen Dios. Seguimos acá. Escuche esto. Esto es la profundidad de Satanás, ¿no? Entonces, fíjese algo importante. En otras palabras, haremos lo diabólico para experimentar la redención aún más a fondo. Es decir, ¿voy a seguir viviendo la vida que quiero total? ¿Soy salvo en Jesús? No, usted no va a experimentar mayores cosas en Dios si está contaminado. Usted debe liberarse. Esa es la forma de que uno entra a las profundidades de Satanás. Eso es lo que pasaba dentro de la iglesia de Tiatira. Toleraba el pecado y cada vez estaban mayor y mayor condenados, más condenados. Y por más que vos quieras limpiar algo, pero seguís aceptando, o muevas una, muevas esto, muevas aquello, pero seguís tolerando todas estas cosas, lamentablemente estás llevando en la decadencia a toda una iglesia. Por causa de uno está sufriendo. Yo tengo en un material de estudio que preparé, La visita de Dios se llama,
si la visita de Dios habla de los pecados pastorales, la situación que la iglesia puede vivir, que en cualquier momento le puedo enseñar si usted quiere. La iglesia vive en unas situaciones de pecado por causa de los pastores. Hay muchas situaciones que se viven dentro de la iglesia porque el pastor aprueba, tolera, acepta. Y eso tengo hace cosa de 1 año y casi 2 años atrás lo escribí ese material. Y lo publiqué lo compartí con unos pastores de México. En una oportunidad le mandé parte del escrito. ¿Me entiende? Pero fíjese algo importante. Hace como 2 años atrás lo escribí. Pero si un pastor tolera cosas, el pastor está abriendo puertas a Satanás en la iglesia. Por eso que hay inmoralidades, por eso que usted no crece, por eso que usted es frío espiritualmente, por eso hay momentos que usted no quiere ni orar, por eso hay momentos que usted es un desobediente. ¿Por qué? Porque el pastor está tolerando el pecado. Y no se puede. Yo puedo orarte de 1000 maneras posibles, te puedo hablar en lengua, porque estuvimos hablando de este tema también anteriormente. Puedo hablarte en lengua porque los dones son irrevocables, pero Dios no está amparando al hombre, está amparando lo que Dios te dio a vos. Entonces, no nos confundamos. El hecho de que pronto vos ores por alguien y se sane, no quiere decir que estás correctamente en santidad con Dios. Podés estar en pecado, pero tenés que reconocer el error que estás cometiendo. Acá la palabra del Señor le dice a la iglesia de Tiatira, estás tolerando esto. Y no podés tolerar lo que yo no tolero. La iglesia está en pecado allí. Muchos quieren conocer más al diablo que a Jesús. Saben más del poder satánico, desconociendo el poder y el dominio que tenemos nosotros en Cristo Jesús. ¿Entiende? En el nombre de Jesús tenemos que caminarnos, agradar al Padre. Concluyendo, una promesa para nosotros los vencedores, ¿sí? Una promesa. Ahí vamos a anotarte Apocalipsis capítulo 2. Te vuelvo a anotar acá para que vos lo puedas estar leyendo. Ningún comentario. Tranquila los comentarios. No hay ningún amén acá. ¿Qué pasó con la iglesia virtual? ¿Dónde están los amenes? ¿Sí? ¿Dónde están los amenes? Ahora, escuche bien acá. Una promesa para los vencedores. Para usted, para mí, para todos los que querramos nosotros esforzarnos a agradar a Dios. Verso 24, capítulo 2. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, es decir, que Dios le está hablando, el Señor le está hablando a un grupo de personas que no acepta lo que en la iglesia se practica. ¿Me entiende? Entonces, o que está dando dentro de la iglesia, y no ha conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, verso 25, pero lo que tenéis retenerlo hasta que yo venga, verso 26, y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Hay algo glorioso, yo seré parte, no sé usted, mi esposa será parte, no sé el resto. Dios nos está mandando a nosotros, ustedes van a gobernar con mi hijo, van a venir a juzgar la tierra. Acá está muy claro esto, ¿sí? Para poder tener autoridad sobre las naciones. Y les regirá con vara de hierro quebradas como vasos de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, la autoridad que Jesucristo recibió de Dios, tendremos nosotros también. Y dice la palabra, y le daré la estrella mañana. Ahora vayamos por favor al libro de Segunda de Timoteo. Anote por allí usted por favor, Segunda de Timoteo. Vamos a estar leyendo, ¿sí? Le doy el tiempo. Marce Nieve dijo amén, claro. Están apareciendo los hermanos. Ahí también los hermanos, gracias. Yo sé que ustedes están, saben que era una broma nada más. Sé que ustedes están ahí muy atentos, ¿sí? Muy atentos. Escuche esto, le voy a dar 2 capítulos de la Biblia para que ustedes puedan tener presente lo siguiente, ¿sí? Para que usted ya lo tenga presente. Fíjese lo que dice segundo capítulo 2, verso 12. Si sufriéramos también reinaremos con él. Y si nosotros le negamos, él también nos negará. Palabra santa, dijo uno acá. Si sufrimos, vamos a reinar con él. ¿Qué sufrimos? Que te lastimen, que te corten en pedazos, no. Es poder. Es el poder que algunos te digan, mirá, el pastorcito, mirá, ay, bueno, sos tan espiritual vos, que te digan, se burlen de ti, porque estás queriendo vivir una vida acorde a la palabra. A eso se refiere acá.
nosotros le negamos a Él, Él nos negará a nosotros. ¿Cómo nosotros negamos a Jesús? Usted le puede hablar al mundo entero de Jesús, pero con sus hechos puede estar negando su vida en usted. A eso Jesús le negará ante el Padre. Lucas capítulo 19, esta es una palabra que en lo particular a mí me gusta para poder orar contra las potestades y los demonios, porque habla de la autoridad del creyente en Cristo. He aquí, dice Lucas 10:19, he aquí doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Por qué muchas veces nosotros como iglesia, como hijos de Dios, oramos nuestra casa pero no pasa nada? Yo no quiero que usted se sienta mal, no quiero que usted se sienta ofendido con esto. Permítame hablarle en confianza. Ya son 72 días que estamos en comunicación con ustedes vía Facebook, así que usted, permítame en confianza con usted hoy. Porque muchas veces, y te hablo porque a mí me pasó, ¿sí? Yo puedo dar fe de lo que te estoy hablando porque lo viví y lo pasé. Porque muchas veces nosotros, cuando oramos nuestra casa para que Dios restaure algo, sane algo, libere algo, acomode con las cosas de manera correcta para vivir en paz, ¿por qué no tengo resultados? ¿Por qué no encontramos respuestas en Dios? ¿Por qué cuando oramos a Dios para que Dios ponga paz en nuestra casa, no tenemos paz? ¿Por qué? Porque estamos teniendo una vida equivocada ante la presencia del Padre. Somos personas que decimos algo, pero hacemos lo contrario. No sé si me explico. Entonces usted no tiene autoridad del reino. Muchas veces yo oraba por alguien, no pasaba nada. Pedía a Dios una bendición, no pasaba nada. Hasta que un día dije, Señor, ¿qué está pasando? Y Dios me marcó muchas cosas en mi vida. Y te puedo asegurar que hasta el día de hoy el Señor me sigue marcando cosas. Y yo creo que hasta que Él venga nos va a marcar cosas a nosotros. Y empecé a corregir y estoy teniendo una vida de éxito. No puedo decirte otra cosa. ¿Me entiendes? No puedo decirte otra cosa. ¿Pero por qué? Porque Dios es así. La Biblia me enseña que Él me dio autoridad. Pero si yo no puedo orar para poder expulsar un demonio de opresión de mi casa, y en vez de irse la opresión, tengo más opresión, quiere decir que en algo estoy fallando. Ya no es Dios. ¿Por qué Dios no me libera mi casa? No es Dios. Dios quiere hacer libre tu casa. El tema está, ¿cómo estamos nosotros en Él? ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que permito en mi casa? ¿Qué estoy tolerando en mi casa? No hay que tolerar lo que no es de Dios. Aunque ame a tu hijo, aunque ame a tu hija, no toleres, no admitas el pecado. En cierta oportunidad le hablé a una hermana y le dije, ¿sabes qué? Yo quiero que estábamos en la iglesia. Le llamo a la hermana y estábamos ministrando todo. Le llamo a la hermana y le hablo para que él y yo podamos escuchar únicamente. Le digo, ve a tu casa y entra a la habitación de tus hijos, de tu hijo, y saca esto, saca esto, saca esto, saca esto, saca esto. Y la hermana me mira, pero pastor, mi hijo nada de esto trae en su casa. Vaya y controle el dormitorio de su hijo porque hay peores cosas metidas adentro. Yo no conocía la casa de la hermana, no sabía nada. Pero Dios sí. Dios sí. ¿Cómo yo puedo permitir dentro de mi casa planta de marihuanas, de drogas, de cocaína y cosas? No, yo no puedo admitir esto. Soy un hijo de Dios. Más cuando estamos en el servicio. Somos ministros del Evangelio de Jesús. Si usted dice, yo soy hija de Dios, soy hijo de Dios, pues mostremos que lo somos. No podemos admitir lo que Dios no aprueba. Y usted va a decir, pero yo amo demasiado a mi familia para poder corregir esto. Entonces no le ama. Porque si usted ama a sus hijos, usted le va a corregir a sus hijos. Porque los ama. Y eso es lo que debemos hacer. ¿Qué hago yo como pastor? Una hermana me dice, pastor, ¿por qué es tan duro muchas veces cuando me está hablando? No es que soy duro. Yo le digo, hermanos, tenemos que vivir de esta manera. Esforcémonos. Vivamos de acuerdo a los fundamentos de la palabra. Y tiene que corregir esto, tiene que arreglar aquello. Hermana, venga para acá, hermano, venga para acá. Sentémonos, charlemos. Hay un jovencito que creo que está conectado acá, que no voy a decir su nombre, pero él lo amo demasiado, es como un hijo para mí. Y un día yo le tuve que llamar al orden. Le tuve que llamar al orden y le tuve que decir, mira hijo, las cosas son así. Hiciste esto y está mal.
tuve que llamar al orden, porque un padre es así. ¿Me entiende? Entonces las cosas deben ser de acuerdo a lo que Dios establece en la palabra. Vamos a concluir acá en esta noche, ¿sí? Hay 4 promesas importantes de parte del Señor para nosotros. Anote usted, 4 promesas importantes. Vamos a tener parte con el árbol de la vida, ¿sí? Ahí donde está toda autoridad, todo poder de Dios. Vamos a tener vida eterna en el Señor. Donde cuando dice, por ejemplo, no sufrirá daño de la segunda muerte. Tercero, vamos a tener el maná, comida del cielo. Dios va a ser nuestro proveedor siempre. Cuarto, vamos a ejercer poder jurídico para poder gobernar. Imagínese usted. Mire la profeta Débora. Débora era profeta, pero era juez. Y ella tenía poder jurídico sobre toda la nación. Y ese poder jurídico lo tenemos usted y lo tengo yo. Lo tenemos nosotros. Porque el Señor nos dio autoridad para gobernar. Pues entonces apliquemos lo que es de parte del Señor en nuestras vidas. Todas estas promesas son para aquellos que soportando, ¿sí? Soportando las pruebas y no desviándose de la sana doctrina llega hasta el fin de su carrera en victoria. Cada una de las 7 cartas para una determinada clase de vencedores. Cada hijo de Dios vive en sí mismo una crisis. Usted vive su crisis, yo vivo la mía. Pero en Cristo somos vencedores. Nuestro enemigo conoce las debilidades de cada uno de nosotros. Pero si hemos hecho de Cristo nuestra forma de vida, llegaremos al día glorioso en victoria. Ahora te quiero regalar para despedirme en esta noche lo que dice el libro del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. ¿Sí? Lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios. Salud, dice acá mi amigo. Dios te bendiga, Santiago. ¿Sí? Escuche esto. Versos 17 y 18 del capítulo 4, segundo libro de Corintios, dice, porque esta leve tribulación, palabra poderosa del Señor, momentánea, produce en nosotros un cada vez mayor y excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino que las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez mayor, excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Romanos capítulo 8, ¿sí? Capítulo 8 de Romanos. Te voy a estar leyendo unos capítulos de la Biblia para ir despidiéndonos. Capítulo 8, sí, de Romanos, pero en el capítulo 8, versículo número 1. También, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación. Si estás conforme a la palabra, si estás actuando conforme a la palabra, no hay condenación. Deja que el mundo siga golpeándote si quiere, pero mientras que tú tengas una vida que agrada a Dios, no hay condenación para tu vida. Deja que el mundo vocifere lo que quiera, pero Dios te exaltará en público. Gálatas capítulo 2, versos 19 y 20 también vamos a leer, ¿sí? Gálatas capítulo 2, por favor, allí yo te voy dejando en los comentarios. Pastora Mariana Barrios, de la Tosca, allí, que el Señor me la bendiga. Gracias por conectarse en este momento. Dice la palabra, porque yo por la ley soy muerto, dice, para la ley, dice Pablo, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, si alguien tan santo te amó de tal manera y me amó de tal manera que hasta murió por nosotros en la cruz del Calvario, ¿cómo no representar a esa persona en la santidad? Amén. Buscar de agradar al Padre, de hacer las cosas de manera correcta. Romanos capítulo 6, pero en el verso 6, por favor allí, ¿sí? Yo te estoy dejando todo esto en los comentarios para que vos lo puedas estar luego también leyendo, ¿sí?
Romanos capítulo 6, mañana no te pierdas la transmisión, pasadita a las 7:30 de la tarde estaremos comunicados. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El viejo cuerpo, el viejo hombre, debe estar muerto en la cruz para vivir en Cristo Jesús. Y dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Primera de Juan, son todos versículos bíblicos de acuerdo a lo que estuvimos estudiando, leyendo al final. Primera de Juan, por favor, en su capítulo número 5, ¿sí? Allí, Primera de Juan, vamos a estar teniendo presente esto. En Juan capítulo 5, perdón, ¿sí? Ahora lo corrijo. Juan dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Ahora seguimos acá. Nuestras obras serán probadas como así también nuestras propias vidas. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 15. Primera de Corintios, ¿sí? Primera de Corintios, por favor, allí le estoy queriendo. Primera de Corintios, por favor, capítulo 3, en el verso 15, por favor, en esta noche. También allí lo vamos a estar teniendo presente para poder terminar acá y orar. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque, dice acá, así dice la palabra, ¿no? Como por fuego. Es decir, usted cuando aceptó a Jesús, el Señor te dijo, no vas a tener más problemas, no, en ningún momento. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Está? Entonces, nosotros en este tiempo tenemos que procurar agradar a Dios en el nombre poderoso de Jesús. Quisiera en esta noche despedirnos. Mañana vamos a reencontrarnos en este mismo punto. Pasadita a las 7:30 de la tarde estaremos acá para poder compartir una enseñanza nuevamente, la palabra de nuestro buen Dios. Gracias por estar en estos 72 días consecutivos acompañándonos en una enseñanza todos los días algo diferente, ¿sí? Una palabra diferente, aunque estamos viendo que muchas de las cosas que venimos hablando tienen una relación una con la otra, ¿entiende? Es así las cosas de Dios, pero siempre procurando acomodar nuestras vidas con el Señor, y eso es importantísimo. Así que en esta noche yo quisiera que usted y yo podamos orar, podamos pedirle perdón a Dios como hicimos anoche y decirle, Señor, me estás dando la oportunidad de arrepentirme y yo me quiero arrepentir para poder vivir de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a los principios tuyos. Entonces en esta noche vamos a declarar la bendición de Dios. Pastora Mariana Barrio nos dice, Pastor Angélica, lo siguiente: saludos, bendiciones, pastor. Dios lo bendiga mucho, siempre es una bendición escucharle. Bendiciones, saludo, dice a su amada esposa, la profeta Angélica. Así que la pastora Mariana Barrio, de Casa de Restauración de La Tosca, ciudad de La Tosca, 40 kilómetros de acá, nos manda saludos. Claro que sí, ¿sí? Casualmente, pastora Mariana, estábamos diciendo qué será la vida de la pastora Mariana y su esposo Juan. Mañana nos marcamos por teléfono, diga el pastor Juan, ¿sí? Y hablamos un ratito. Oramos, ¿qué le parece en esta noche? Y declaramos la bendición de Dios, ¿sí? Y páseme, Mariana, pastora Mariana, el link de la radio para escuchar a su esposo en breve, por favor. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. En esta noche queremos pedirte perdón por nuestros pecados y nuestras faltas. Pedimos, Dios amado, que en el nombre poderoso de Jesús podamos en esta hora poder ser libres de todo pecado, de toda consecuencia, Señor. Señor, nos arrepentimos por haber tolerado cosas que tú no toleras. Nos arrepentimos de haber encubierto lo que tú nunca admitiste y permitiste. Y en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor amado, tómanos, acéptanos, Señor, límpianos a través de la sangre de Jesús, purifícanos a través de tu palabra, santifícanos a través de tu verdad, Señor, en esta noche. Anhelamos que la gracia tuya esté con nuestra vida, anhelamos que la bendición tuya repose en nuestros hogares donde habitamos con nuestra familia, y nosotros que somos ministros tuyos, pastores, anhelamos, Dios eterno, que también visites a cada uno de tus hijos, los cuales tú nos prestaste para que pastoreemos. En el nombre de Jesús, bendice a la iglesia virtual, bendice a cada uno de tus hijos, Señor, sus hogares, sus finanzas, su empresa, sus negocios. Sean, Señor, benditos en todo lo que emprendan. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, sana a los enfermos, liberta a los cautivos. Una vez más, Señor,
bajo la autoridad de tu nombre. Amén, Estamos sí, creyendo Señor. que así es, Señor. Amén y amén. Amén. Nos estamos despidiendo, ¿sí? Hasta el día de mañana a las 19:30 y un poquito más hora argentina para compartir una palabra más con todos ustedes. Que Dios me los bendiga ricamente. Pastora Mariana, sí, Pastora Mariana, páseme el link para poder escuchar a su esposo en breve también, para poder compartir con ustedes. Dios los bendiga. Hasta el día de mañana, 19:30 horas, hora argentina, desde la ciudad de Florencia, Santa Fe, en la República Argentina. Chao, bendiciones.